días a todos, vamos a empezar ya. Como, bueno, ahí está el técnico arreglando el Macintosh de mientras. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, sabéis, conocéis todos el club.net, ¿no? Supongo. Bueno, pues el club.net hacemos charlas, actividades, etcétera, y aquí somos un grupo de estudiantes. Y bueno, es que si todos conocéis el club.net, no me enrollo. ¿Para qué repetirse? Bueno, pues ahí esa es nuestra página web, no sé si la veréis desde ahí, bueno, alicante.netplus.com, tenemos un concurso de Xeneas, si bajáis aquí donde pone únete al nuestro, podéis uniros a la lista de correo, bueno, podéis uniros a la lista de correo, etcétera. Bueno, vamos a empezar ya, como todos conocéis el club.net, no me voy a enrollar. Vale, hoy vamos a dar una charla, para que veáis que no somos fanáticos de Microsoft, vamos a dar una charla sobre iPhone. Con nuestro amigo Mac, que no tiene control suprimir. Y la charla hoy va a hablar este chico de aquí que se llama Rodrigo Díaz Tajada. Rodrigo Díaz Tajada fue, o es, todavía está ahí, no se sabe, coordinador del club.net. Este año fue estudiante de la Universidad de Alicante y este año se ha ido a Madrid a trabajar para una empresa que se llama Brain Concepts. ¿Vale? Lo llamaron porque esa empresa, que se dedica a colaborar con Microsoft, fundó una nueva división de videojuegos para Windows Phone 7, que son estos móviles de aquí, y entonces crearon una nueva división de videojuegos. Llamaron a Rodrigo, porque Rodrigo sabe mucho de 3D y hacer videojuegos y todo eso. Llamaron a él y a un par de chicos más y hicieron un videojuego, no sé si os suena, que se llama Bye Bye Brain. Bueno, no, a lo mejor no os suena si no tenéis Windows Phone. Bueno, pues el juego tuvo bastante repercusión mundial. Fue portada de medios especializados más de una vez, creo que... Gizmodo lo sacó 2 veces. Gizmodo, por ejemplo, que es una web muy importante, lo sacó 2 veces. También su juego fue usado como presentación por parte de Microsoft de los dispositivos, creo que fue En Nueva York. en Nueva York, la presentación oficial de los dispositivos usaron su juego como presentación. Vamos, que no moco de pavo. Pues si queréis poner algún vídeo. Vamos a hacer publicidad. Que conste que nos ha ido tan bien también con Windows Phone 7 que nos hemos tenido que replantear hacerlo también para iPhone. Para que veáis el poco mercado que tiene. Aunque es una tecnología con bastante potencia. Bueno, y ahora están portando el juego a otras plataformas, entre ellas iPhone, y para eso ha venido aquí hoy Rodrigo a darnos una charla de cómo se programa para iPhone, usando una librería que se llama OpenTK, que en verdad es un wrapper de OpenGL y OpenAL, sonido y gráficos. Bueno, va a poner el vídeo para que os compréis el juego, para que os compréis primero el móvil para luego comprar el juego. Vale, pues tiene que estar en algún lado, pero no lo encuentro. Sigo, Bye Bye Brain. Es que creo que era privado. No, yo lo he visto. Y es privado tu ordenador, no lo puedes ver. Bueno, aquí tenemos el primer tráiler que hicimos, que fue lo que dio bastante repercusión. Que la gente se emocionó bastante, pero claro, pasa como en todos los trailers. Luego el juego no era todo lo que debería haber sido. Así fue. Ahora con tus Bueno, pues el trailer un poco sobre el juego y todo esto son capturas directas de Phone 7. Lo bueno del teléfono es que tiene bastante rendimiento para 3D, tiene una GPU dedicada y tal, pero claro, estamos en lo que es una plataforma nueva y tiene muy poco público de momento y suponemos que ahora con el trato que firmó Nokia con Microsoft, con el lanzamiento de nuevos modelos a finales de año, pues le dé el impulso que necesita. Como veo que ya se ha lanzado a hablar, os dejo ya con él. Bueno, ahí lo tenéis. A ver si esperemos que aprendáis mucho, o al menos os sentáis interés y a ver si alguien se anima y dentro de unos meses vemos videojuegos vuestros para iPhone. Os dejo ya con él. Bueno, pues ¿quién de aquí ha utilizado OpenGL de una manera más o menos continuada? Por aquí veo una mano solo. ¿Qué versión de OpenGL has utilizado? Ahora estoy con la 2, no me acuerdo cuál. La 2. Y si estuvieses con la 3 te da una pelota, pero no te la mereces. Que sí, toma. Vale, pues OpenTK es simplemente un wrapper de OpenGL
que esto es un enlace entre las funciones nativas de OpenGL y una librería que crean ellos en C# y sirve precisamente para darle soporte más sencillo a OpenGL en todas las plataformas que se soporta, pero que además tienen un soporte del framework.net mediante Monotouch o mediante el propio .NET. Por eso OpenTK está disponible ahora mismo para Windows, para iPhone, porque iPhone tiene Monotouch, que es la versión de Mono adaptada para iPhone, y ahora está también en proyecto Monodroid, que es simplemente portar Monotouch a Android, aunque va bastante mal. Lo bueno de OpenTK es que además es multiplataforma, es código libre, y bueno, aparte de bajarte la librería, puedes coger y bajarte el código fuente y compilarte tu versión, quitar algunos bugs, porque tiene bastantes y por desgracia el sistema de seguimiento de bugs, hay gente que los da de alta, pero los desarrolladores dicen, sí, lo pongo con una prioridad altísima, pero ya lo resolveré en 5 o 6 meses. Nosotros tuvimos un problema bastante gordo porque una de las funciones digamos, más importantes de OpenGL se llama getShader.infolog, que te devuelve cuando compilas un shader si la compilación ha sido correcta o no. Vale, pues esa función como parámetro, como tercer parámetro, recibe un string que te devuelve el resultado. ¿Qué ocurre? Que esa función, independientemente de que falle o de que funcione, te devuelve el string vacío. Y nosotros estuvimos 3 días en plan, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Recurrimos ya a recónditos foros de internet y alguien decía, no, si es que esa función está rota, siempre falla. Y tú, vale, 3 días perdidos por culpa de un desarrollador que no ha arreglado un bug. Vale, empezamos bien. Y bueno, pues OpenTK, además de eso, también tiene OpenAL, que es una librería de sonido libre también, que también es multiplataforma. Lo que pasa es que está mucho menos extendida porque dar soporte a nivel de hardware de audio es más complicado de gráficos. OpenGL, en cuanto se implementa el núcleo digamos, en el hardware, ya tienes acceso desde casi cualquier API que le pongas. Vale, pues lo que os estaba diciendo antes, OpenTK funciona tanto en PC, que funciona bastante bien, es la versión que más soporte tiene. Luego está portada a iPhone y iPad mediante Monotouch. O sea, Monotouch, cada vez que lanza su versión del framework, coge y compila la última versión de OpenTK que no da fallos y la lanza junto con el framework. Lo malo, que suelen ir con 6 o 7 meses de retraso respecto a OpenTK oficial. Hay métodos para coger y inyectarle tú tu propia DLL de OpenTK a Monotouch, pero siempre hay funciones que no enlazan bien, fallan, o sea que tienes que quedarte con lo que te da Monotouch. Cada 5 o 6 meses tienes versión nueva, con las nuevas cosas que van entrando en OpenTK, y hay veces que te retrasa bastante el desarrollo porque tú estás desarrollando, por ejemplo, tu proyecto en PC y dices, bueno, ahora que lo tengo funcional voy a portarlo a iPhone. Y te das cuenta que en iPhone no hay varias funciones que tú estás utilizando y tienes que buscar alguna alternativa. Y OpenTK ahora mismo también se está portando a Android mediante Monodroid. Monodroid es, digamos, que el Monotouch, pero para Android. Lo bueno, pues que puedes utilizar C# en Android. Lo malo, que está en beta y falla por todos lados. De hecho, el depurador ni siquiera funciona. Tú lanzas la aplicación de Monodroid en depuración y vale, funciona, pero en cuanto pongas un punto de parada en una DLL que no es la principal, se la salta. Y tú estás un rato intentando seguir el flujo del programa y nada, que no puedes depurarlo. A veces el depurador finaliza por sí mismo con fallos de error con código de error cuando no ha fallado. Y bueno, está muy verde, dicen que en un futuro le darán soporte y lo lanzarán como producto comercial, pero ahora mismo es en plan, mírame y no me toques porque no valgo para cosas serias. Lo bueno que tiene Monodroid es que al ser un port directo de Monotouch, tú en cuanto hagas una aplicación para iPhone o iPad vas a tener que hacerle 4 o 5 cambios y la vas a tener funcionando exactamente igual en Monodroid. Vale, pues OpenTK soporta los estándares de OpenGL S1.1 y 2.0. El OpenGL S1.1 se sigue soportando, digamos que como modo retrocompatibilidad, porque casi todos los dispositivos que están saliendo ahora están haciéndolo ya con soporte OpenGL 2. No obstante, casi todos
70-80% de dispositivos Android no tienen GPU dedicada o la tienen de una frecuencia muy baja y por tanto están limitadas a OpenGL S 1.1. Esta versión del API está basada en OpenGL 2, la versión completa, pero tiene muchos recortes en plan mínimo de funciones necesarias para poder hacer una aplicación en ese hardware. Estamos limitados a la Fixed Pipeline. ¿Qué significa esto? Que tú para dibujar un polígono en pantalla tienes que decir pongo este color de vértice, pongo esta textura y dibújame este polígono. Y ya el propio hardware te lo rasteriza el solo. Tú no puedes controlar nada más. Simplemente color, posición, normal. Puedes activar las funciones de iluminación con algunos parámetros, pero son cálculos predefinidos que hace el hardware y que es una funcionalidad que tú ahí no puedes tocar nada. Simplemente dices dibuja y él te lo dibuja como está implementado. Lo bueno que al ser una versión más antigua y que requiere menos hardware, OpenGL 1.1 está soportado por casi absolutamente todo. Es más, seguro que cogéis un teléfono Nokia de 2005 y ese teléfono ya tenía soporte de OpenGL 1.1, porque es un estándar muy generalizado para gráficos 3D. Está disponible en todas las versiones de iPhone y iPad, pero con un pequeño pero. Desde el iPhone 4 y desde el iPad esto no se soporta nativamente. Simplemente tienen soporte para OpenGL S 2.0 y si tú haces una aplicación en OpenGL S 1.1, eso se va a traducir en llamadas al driver y entonces en operaciones nativas del driver. ¿Qué ocurre? Que aquí hay una pérdida de rendimiento no muy grande, porque en lugar de estar llamando a funciones nativas del hardware, estás llamando a una función que actúa como enlace con el hardware. Y ahí pierdes un poco de ancho de banda. No hay todavía ningún test sobre cuánto es el rendimiento, pero se calcula que entre un 5 y un 10% de pérdida de rendimiento tienes, haciendo usando OpenGL S 1.1 para iPhone 4 y iOS superior a 4.1. OpenGL S 2 es ya la revisión del API para darle ya bastante más funcionalidad y está basada en OpenGL 3.1. Que OpenGL 3.1 era la versión de OpenGL que tanto tiempo se estuvo especulando que significaría un cambio completo del API, desecharían el modo de máquina de estados, utilizarían un sistema orientado a objetos. Pues no. Cuando llegó OpenGL 3, después de 6-7 años de revisiones y propuestas al Chrono Group, simplemente era un OpenGL 2 un poco mejorado, con las nuevas funciones propuestas por el Architecture Review Board incorporadas y sin cambios sustanciales. Esto hizo que muchísima gente que veía al OpenGL 3 como el santo grial que sería la solución para gráficos 3D, cogiese y se pirase a DirectX. Dijeron, estamos hartos de una API que está moribunda y nos vamos a un sitio que por lo menos tiene soporte. Ahora parece que está volviendo a tener bastante atracción, sobre todo por el método por el repunte de smartphones y dispositivos inteligentes que tienen soporte para OpenGL. La gente está deseando hacer juegos para esas plataformas en plan iPhone, Windows, Palm, Android y claro, lo único que tienen para programar ahí 3D es OpenGL, o sea que hay que aprender por narices. Bueno, pues OpenGL S2 también elimina el Fixed Pipeline por completo y solo deja utilizar shaders para la programación gráfica. ¿Qué es un shader? Un shader es un pequeño programa en el que tú directamente le dices a la GPU lo que tiene que hacer para dibujar la geometría que le mandas. O sea, si tienes una aplicación de OpenGL 1.1 y la quieres portar a 2.0, te va a dar bastantes quebraderos de cabeza porque mientras tú antes decías ponme este color, ponme esta textura y dibújame esta serie de triángulos, ahora tienes que decirle créame este shader que tenga estos parámetros, que le asigne este parámetro el valor de color, a este parámetro el valor de textura y entonces dibújame la geometría. ¿Que es más complicado? Sí. ¿Que es mejor? También. Porque mientras antes estabas limitado a las funciones de rasterizado que te daba el API de OpenGL, ahora tú te creas un shader con lo que quieras y mientras ese shader quepa dentro de la especificación que utiliza OpenGL S2, que no sea muy largo, que no utilice más de X instrucciones, ahí le puedes meter lo que quieras. O sea, no sé si habréis visto
anunció hace poco el lanzamiento de Infinity Blade para iPad. ¿Quién tiene un iPad y lo ha jugado? Para el iPhone no lo hice. Vale. ¿Quién lo tiene y ha jugado? Yo lo he jugado. Te la doy solo por el mérito de haber jugado un juego tan malo. Hombre, los gráficos son buenos, me parece. Los gráficos y ya no tienen más. Bueno, para quien no lo conozca, Infinity Blade es un juego que fue el primer port de Unreal Engine para iPad. O sea, cuando Epic dijo vamos a pasar el Unreal a iPad, la gente se rió, dijo, estáis locos. Y cuando al mes cogieron y mostraron la primera demo, la gente dijo, vale, no estabais tan locos. ¿Qué significa esto? Que el motor funciona casi exactamente igual, solo que está limitado a la potencia de iPad. Bueno, el Infinity Blade, más que juego, es una demo técnica de 5 euros, porque es un juego que tú lo empieces y cuando llegas al jefe final, el jefe final tiene un nivel 50, tú estás en nivel 10 y te mata. Y entonces ves otra vez la intro que dices, y entonces tu hijo fue a vengarte. Tu hijo llega al nivel 20 y lo matan. El hijo de tu hijo fue a vengarte. Llegas al jefe y así repita X veces hasta que gane el jefe. Ahí está la gracia del juego. Vale, pues Infinity Blade precisamente utiliza OpenGLS 2.0 para dar soporte del nuevo Unreal Engine. Y este API está disponible a partir del iPhone 3GS, 3GS, 4 y iPad. Necesita muchísima más potencia para darle soporte a shaders, por eso solo está disponible en estos teléfonos que utilizan el chip A4. Y tiene bastante más rendimiento que OpenGL 1.1 porque, claro, tú no dependes de lo que el API hace, lo que el API tiene preprogramado. Tú coges y dices, yo quiero un shader que simplemente me coja este triángulo y me lo colorea rojo. Y eso es lo único que ejecuta la GPU. No es como antes que un shader que a nivel interno la GPU decía, vale, este triángulo tiene color, le aplico color. ¿Tiene textura? Le aplico textura. ¿Tiene normal? Le calculo la luz. Tú simplemente al shader le dices lo que quieres que haga estrictamente necesario. Y no solo eso, puedes hacer un shader de postproceso, puedes hacer un blur, puedes hacer un efecto de posterizado, una escala de grises, cualquier cosa que se te ocurra y sea programable mediante shaders, se lo puedes meter a OpenGL mediante esto. Y una de las sorpresas que yo me llevé, y mucha gente también se lleva la primera vez que entras a OpenGL 2, es que las funciones de matrices como eran multimatrix, matrix, matrix mode, no existen. Tú coges y vas a hacer tu código y dices, vale, pues ahora ponme esta matriz de vista, esta matriz de proyección y dibújame este triángulo. No. Tú le dices que te ponga la matriz de vista y te dice que es una matriz de vista. O sea, te tienes que crear tu propia álgebra, clases auxiliares para álgebra de matrices. Por suerte OpenTK las trae ya hechas, que al principio no las traía y tenía su tela. Pero se las pasas al shader. Tú al shader simplemente le pasas una lista de vértices y información de esos vértices. ¿Que quieres mostrarlo en un mundo 3D? Pues le pasas una matriz de vista y una de proyección. ¿Que quieres mostrarlo en 2D? Le pasas solo la de proyección. Pero todo eso se lo tienes que especificar tú y hacer tú las operaciones necesarias para que todo eso se dibuje por pantalla. Al principio puede ser un poco la muerte. O sea, tú llegas y de repente te encuentras que tienes puntos en un sistema de coordenadas, tienes que pasarlo a otro sistema de coordenadas, ese sistema de coordenadas proyectarlo y dices, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí con el álgebra tan mala que llevo? Vale, pues OpenGL 2, si alguno de vosotros, ¿quién de aquí ha hecho gráficos por computador? ¿Uno? ¿Solo? ¿Tres? Vale, vosotros no contáis. ¿Nadie ha utilizado OpenGL para hacer nada? Madre mía. Estará sonando a chino todo lo que estoy diciendo, entonces. Vale, pues una de las funciones más simples y más conocidas que tenía OpenGL antiguamente era el glBegin, que era una función que tú le decías a la GPU, vale, a partir de ahora voy a empezar a dibujar X figura, triángulo, cuadrado, línea, lo que sea. Y a partir de ahora te voy a especificar una lista de vértices. Yo te voy dando los vértices y tú vas construyendo con ellos primitivas. Vale, esto se quitó en OpenGL. O sea,
sea, que cuando intentas dibujar algo no puedes decir, no, dibújame este vértice, este vértice, este vértice. Te tienes que crear un array o un vertex buffer. Esto significa que tú tienes que tener en todo momento la representación de tu objeto 3D guardada en memoria, bien sea como he dicho, en arrays o en un vertex buffer. Vertex buffer es simplemente una manera de decirle a la GPU que te guarde un bloque de memoria en el que tú le vas a especificar los datos de una manera definida, en plan, vale, pues mi bloque de memoria va a ser, cada vértice va a tener un vector 3 de posición, un vector 3 de normal y un vector 3 de color. Y en base a eso le vas metiendo vértices y la GPU ya sabe que cuando toca dibujar algo de ese vertex buffer, sabe cómo tiene que interpretar esos datos. Y esto más vale hacerlo bien porque OpenGL cuando falla la representación de un vertex buffer no te lo dice, simplemente te corrompe el modelo y cuando tú querías que ibas a ver un cubo en pantalla te salen vértices por ahí. Que a nosotros nos ha pasado bastante, en parte gracias a la escasa documentación de OpenGL, así que también otra recomendación si os vais a meter a programar a esto es olvidaos de internet porque no hay documentación. Recurrid a Amazon y buscar libros porque en internet vais a encontrar muy poco y la documentación que encontréis va a estar va a estar obsoleta y os va a servir de muy poco. Vale, pues mediante la función vertex attribute pointer le estamos especificando a la GPU que le vamos a pasar un array de vértices. Le vamos a decir, a partir de ahora aquí te voy a pasar un array y va a ser de esta manera. El primer parámetro indica a qué, digamos como que a qué atributo le vamos a pasar esa información. Se identifica con un entero y hay un número concreto. Dependiendo de la implementación, pueden ser 4, pueden ser 8 atributos por vértice. Eso ya depende del hardware y de la implementación que tenga. El segundo parámetro es que le vamos a decir cuántos de ese tipo, o sea, cuántos objetos de ese tipo le vamos a pasar. En nuestro caso estamos pasando 3 porque vamos a pasar la posición de un vértice y claro, un vértice tiene que en un espacio tridimensional tiene que estar representado por tres floats, x y z. Vale, pues el tercer parámetro es que le vamos a pasar un atributo de tipo float a nuestro vector de posición. En el cuarto le indicamos si ese array tiene que ser traspuesto. Es un parámetro que solo vale para matrices. O sea, en cualquier caso dejarlo false porque aun en caso de matrices nunca las vamos a utilizar traspuestas. Y el quinto parámetro, S12, significa la longitud en bytes de lo que va a tener toda nuestra definición de vértices. Como nosotros solo le estamos pasando posición, le dejamos 12, 3 floats por 4 bytes por float son 12 bytes. Si nuestro vertex buffer utilizase otro tipo de información como normales, pues una normal, otro vértice de otro vector de 3 componentes, pues otros 12 bytes. Una coordenada de textura son dos floats, 8 bytes. Y ya el último parámetro simplemente es el array de los objetos que le vamos a pasar, que se interpreta el tipo mediante la template que le hemos pasado. ¿Veis que entre el símbolo menor que y mayor que en vector 3? Esos son parámetros genéricos y significa que le decimos a la función que uno de sus parámetros tiene el tipo que nosotros le especificamos. Y ya la función a nivel interno pues interpreta ese tipo y te dice, vale, pues este lo manejo de esta manera, este de otra, o si es un tipo no soportado, cojo y salto una excepción. Vale, eso es para pasarle parámetros a la GPU, para decirle, tengo esta geometría y quiero que me la dibujes. Por otro lado, tenemos el shader, que es el pequeño programa que va a interpretar esa geometría y la va a dibujar. Pues al shader simplemente le vamos diciendo los parámetros mediante las funciones uniform. En nuestro caso, uniform3 le estamos diciendo que le vamos a pasar dentro de un parámetro 3 valores, de ahí que al final haya un vector 3, y le estamos diciendo que al color location es una variable que luego os explicaré en la demo, porque hay una demo para que veáis el código. Simplemente le estamos diciendo a la variable que he llamado color, pásale este vector de 3 componentes que va a ser su color, en nuestro caso rojo completo.
Y bueno, pues una vez hecho esto, cuando se han pasado los parámetros de geometría y los parámetros de shader, se le dice a la GPU que dibuje mediante GL Draw Arrays y ya simplemente te saca por pantalla lo que tú le has pedido que te dibuje. O si has tenido algún fallo creando la geometría, no te saca lo que tú querías, te saca algo corrupto. Vale, aquí tenéis un ejemplo de un shader muy simple, que es el que está en la demo. Un shader está dividido en un fragment shader y un vertex shader. Esto significa que pasa por dos pasos. En primer lugar se ejecuta el vertex shader, que es el bloque de arriba, que coge todos los vértices y los transforma para que por pantalla se generen primitivas geométricas. Bien, puede ser triángulos, líneas, puntos, es lo que tú le hayas especificado a la de dibujar. Para esto necesitamos pasarle la posición como un atributo y en nuestro caso, como le estamos aplicando luego una rotación, le tenemos que pasar una matriz de transformación. Luego siempre en el vertex shader siempre tenemos que devolver, asignarle un valor a la variable glPosition para indicarle dónde estará finalmente el vértice, para que lo muestre por pantalla. Vale, pues en nuestro caso tenemos dos tipos de variables, tenemos la attribute y la uniform. Uniform, o sea, attribute son los parámetros que se pasan mediante la función que os he enseñado antes, la de vertex attribute pointer. Tú cuando coges y le pasas los valores por esa función, les asigna un tipo de variable que se llama attribute, que son variables estáticas que no cambian nada más que de vértice a vértice. Y las uniformes son variables que nosotros le pasamos mediante uniforme, que son también variables que no cambian entre el vertex y el fragment, pero tú las puedes cambiar en cualquier momento del código. Puedes decir, vale, pues para esta serie de vértices les aplicas esta matriz o este color o lo que quieras, y eso se lo pasas mediante variables uniformes. Hay que tener en cuenta que tanto para atributos como para uniformes hay un límite definido. O sea, no puedes cogerte y hacerte un shader con 30 atributos y 60 uniformes, porque no. OpenGL define un mínimo para el estándar y luego el hardware la limita de alguna manera. Para eso tienes que asistir a la documentación de la plataforma para la que estás desarrollando para saber qué limitaciones tienes a la hora de hacer shaders. Ya está instalado esto. Creo que justo para instalar los demás programas. Los demás están instalados. Vale, y lo de abajo es un fragment shader. ¿Cómo actúan los fragment shader? Pues cuando tú coges y dibujas dos vértices, tres vértices, los que sean, el hardware tiene 3 puntos que definen la primitiva, o 2 o lo que sea. Ahora tiene que coger el polígono que forman esos puntos y rasterizarlo. Que rasterizarlo es simplemente comprobar qué píxeles contienen esa primitiva y entonces aplicarles el color dependiendo del shader que tú le hayas pasado. En nuestro caso simplemente le estamos pasando un uniform, que es el color, con el cual definimos el color entero de la primitiva, y simplemente le estamos diciendo, para todos los píxeles que están dentro de esta primitiva les aplicas este color y lo muestras por pantalla. Igual que el vertex shader tenía la variable glPosition, esta tiene glFractColor, que es de escritura obligatoria y es donde devuelves el color del píxel. Y una pequeña nota, la línea Precision Medium Per Float es, si habéis estado trabajando en OpenGL normal, no la habréis usado nunca, pero para OpenGLS es obligatorio. Cuando estás trabajando con el fragment shader tienes que definirle una precisión mínima que tiene que soportar el punto flotante en el shader. En nuestro caso le hemos puesto medium, porque para color no necesitamos demasiada información. Total, se mapea de 0 a 255 para cada una de las componentes, o sea que no tenemos por qué solicitar un float de alta precisión. Esa línea es obligatoria de inclusión en todos los fragment shader, y si no, el compilador falla, diciendo que esperaba una definición de float. Vale, pues si queréis os enseño ya la demo, que es muy simple.
una demo de OpenGLS 2, pero no es tan simple como debería parecer. He dibujado un triángulo y lo rota, pero tiene su tela. Si habéis utilizado OpenGL vais a ver que es mucho más complicado este código. Lo bueno de esta demo es que al estar hecha en OpenTK funcionan las dos plataformas. Así que de momento os la voy a enseñar en Windows y ahora mismo os enseñaré cómo se puede pasar a Mac. Vale, pues la demo es simplemente un triángulo rojo rotando en pantalla. Una chorrada a nivel de demo, pero a nivel de código se las trae. Sobre todo si no has utilizado antes OpenGLS 2 ni shaders. Lo bueno de OpenGLS y OpenTK es que, por ejemplo, veis que yo he hecho la demo en Windows con Visual Studio, la he hecho mi bola porque es un IDE bastante bueno, que estoy acostumbrado, y el mismo código, salvo una pequeña modificación, me va a funcionar exactamente igual en un iPhone. Al utilizar el mismo API, OpenGLS 2, he podido hacer el código independiente de la plataforma y luego migrarlo con muy pequeños cambios. Vale, pues esto es la inicialización de... ¿Se ve bien el tamaño de fuente o lo subo? Sube un poco mejor. A ver si se mueve. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Bueno, pues esto es la inicialización. Seguramente sonará GL Clear Color y GL Enable. Una de las cosas de OpenTK es que, igual que en OpenGL normal y corriente para C, llamáis a las funciones tal cual, en plan GL Clear, tal, aquí tenéis que llamar al objeto GL, que como CSAP orientación a objetos pura, tenéis que llamar al objeto GL, que es un objeto estático, y dentro de ahí está toda la lista de funciones soportadas por esa versión del API. Vale, pues ahí ponemos el color de borrado de fondo y aquí están guardados los dos shaders que os he mostrado en dos strings para que luego el compilador de shaders los pueda leer. Aquí simplemente llamo una función auxiliar que es para crear los shaders y tal. Y aquí una de las primeras cosas importantes. Mediante bind attribute location cogemos y le decimos a nuestro shader, que está especificado en program object, que en el atributo 0 va a haber una variable llamada vposition. Esa variable la vamos a usar nosotros para identificar la posición del vértice. ¿Veis que antes había un atributo llamado vposition? Pues de esta manera le estamos diciendo a OpenGL que cuando dibujemos, en la variable vposition del shader tiene que borrar la posición del vértice. Vale, pues aquí ya lo compilamos, probamos que no haya fallos y funciones tal, actualizar, dibujar, y en dibujar llamamos a la función de dibujar cube, o sea, dibujar triángulo, no le cambie el nombre. Aquí definimos, como os he dicho, los vértices que tendrá nuestra primitiva en un array. ¿Veis? Vector 3 vértices igual a vector new vector 3. Lo definimos aquí estáticamente. Y a la hora de dibujar le decimos al objeto GL que utilice el shader especificado en program handler. Eso es el número de identificación interno de OpenGL que nos ha devuelto antes al compilarlo. Y también le decimos que dentro del propio shader busque dos atributos, uno llamado color y otro llamado MVP, que guardará la matriz que utilizaremos nosotros para mostrar por pantalla. La matriz es muy simple y solamente crea una rotación en el eje Z, con esto, con matrix.createRotationZ, que es una función auxiliar de OpenTK, y es lo que hace que el triángulo esté todo el rato dando vueltas en pantalla. Lo que os decía antes de variables uniformes, vamos a utilizar dos variables uniformes. Una para el color, o sea, le pasamos un vector de 3 posiciones, le decimos
ponéis el valor 100, que es el color rojo especificado en RGB. Y luego también le pasamos la matriz uniforme de la rotación, para que luego el triángulo se haga rotado en pantalla. Y ya simplemente es muy sencillo, le decimos, te voy a pasar un array de atributos, de vectores 3, que tú ya, mediante ese 0, vas a saber identificar que corresponden al 0 que le hemos puesto al atributo de posición. Igual que aquí le hemos dicho que la localización 0 va a ser vPosition, pues aquí le decimos que le pase todos estos datos a la localización 0. Y al saber, mediante las funciones que le hemos puesto, va a saber identificar que todo este array que le pasamos corresponde con el atributo 0. ¿Y que hay en el atributo 0? La posición de los vértices. Luego le decimos a OpenGL que active el uso del array 0, porque es la única que estamos utilizando. El máximo de arrays de OpenGL de iPhone me parece que eran 4. Y simplemente la última instrucción es decirle que dibuje un triángulo. Vas a dibujar un array, que ese array va a contener triángulos, y empezando por el índice 0 va a tener tres vértices. Y ya simplemente dibuja lo que tenemos en pantalla. ¿Qué cambios podemos hacerle a esto? Pues en vez de un triángulo, dibujar un cubo. Lo que pasa es que, o sea, un cuadrado, lo que pasa es que aquí va a tener un pequeño cambio. Vamos a ver. Vale, ahora le voy a pasar 4 vértices. Y como igualmente le estamos diciendo que son triángulos, bueno, hay uno que no se me ve. Ay, cuidado. Vale, ya. Vale, ahora sí. Vale, ¿por qué no se veía antes el otro triángulo? Porque le estamos pasando directamente vértices. Y como a nivel interno esto utiliza para un cuadrado triángulos, ¿en cuántos triángulos se divide un cuadrado? Vale, en 2. Entonces, ¿cuántos vértices necesito? Vale, pues ese era el problema. Si le especificamos directamente los vértices, vamos a necesitar 3 vértices por cada triángulo que dibujemos. 2 por cada línea, 1 por cada punto. El problema es que hay que duplicar bastante información. Para eso se utilizan los vértices buffer, porque por una parte tienes tu conjunto de vértices y por otra parte tienes un conjunto de índices, que es lo que te dice cómo se relacionan esos vértices entre sí para crear primitivas. Así que si aquí estáis listando todo, voy a mostrar que el mismo código funciona exactamente igual en iPhone. Vale. Bueno,
pues aquí está el código con algún pequeño cambio, porque OpenTK para Monotouch tiene alguna chorrada en plan, pues aquí no recibo un entero sin signo, aquí recibo un entero. Y bueno, simplemente hemos creado una nueva aplicación mediante la plantilla de OpenGL que tiene Monotouch, que lo que te crea es una vista te crea la ventana, digamos, de iPhone, dentro de la que se va a dibujar todo, que está aquí en el main, y luego la vista que va dentro de esa ventana en este otro archivo, NAGLView, y ahí está, digamos, lo que debería ser el código de dibujado. Aquí inicializa la ventana, aquí se le especifica que quieres un formato de color de RGB, y aquí por defecto te pone que utilice OpenGL 1, pero nosotros se lo hemos cambiado para que utilice OpenGL 2. Vale, pues como veis, este código es exactamente el mismo, está copiado y pegado de la demo en Windows. Copiado. Aquí hay alguna función comentada porque tiene otro tipo de parámetro en OpenTK y bueno, no iba a estar ahí cambiándola porque son funciones irrelevantes. Y simplemente lo que hace es la misma función que veis que dibuja la geometría y tal, lo hace todo exactamente igual. Le damos a ejecutar y la ejecuta directamente en el emulador de iPhone. Ahora el cuadrado no rota, pero es exactamente el mismo código OpenTK en Windows que en iPhone. Y como podéis ver, pues hemos estado desarrollando en una plataforma que es Windows con Visual Studio, hemos probado aquí, y hemos aislado el código necesario para dibujar a un fichero concreto, lo hemos copiado a iPhone y a Mac, y mediante MonoDevelop y Monotouch hemos creado una aplicación para iPhone que funciona exactamente con el mismo código. Ya os digo, un pequeño cambio de tipo de variable, con signo a sin signo, pero los cambios han sido mínimos, es la misma versión de la API. Y sale distorsionado porque obviamente la resolución de iPhone no es la misma perspectiva que esta, aquí tenemos una perspectiva 4/3 y aquí es más alargada, por tanto el cuadrado sale más distorsionado. Así que os voy a poner ya las últimas transparencias, en las que hablo unos pequeños trucos para cuando se considere el desarrollo para iPhone desde una plataforma distinta a iPhone, que es como lo estamos haciendo en Play. Como estamos un poco hartos de que MonoDevelop de fallos de ejecución, Xcode no tenga autocompletar de código y todo eso, dijimos, pues mira, vamos a invertir una semana o los días que hagan falta en montarlo todo desde Windows. Ahí vamos a estar bien cómodos porque vamos a utilizar Visual Studio y al llegar a la hora de la verdad, pues mira, pasamos los proyectos a iPhone, a Mac, compilamos para iPhone y va a funcionar exactamente igual. Los trucos que nosotros utilizamos es aislar todo el código posible del motor del juego y del render en DLLs apartes. O sea, nosotros tenemos una DLL para lo que es el motor 3D, para el dibujado a bajo nivel y tal. Y ahí simplemente tenemos las instrucciones mínimas para que OpenGL dibuje, pues no sé, le pasamos un vertex buffer con este formato y lo dibuja. Queremos dibujar un sprite y son estas instrucciones. De esta manera tenemos la misma DLL que compilada bajo Windows y compilada bajo Mac, funcionan tanto para la versión en Windows del motor como para la de iPhone. Como OpenGL por defecto no está bien soportado en OpenGLS, no está bien soportado en plataformas de escritorio, o sea, el estándar dice que sí, que OpenGLS es digamos, como una versión reducida de OpenGL y por tanto OpenGL debe soportarla, pero a la hora de la verdad, los fabricantes de drivers, Nvidia, ATI y todos estos, dicen que no, que ellos dan soporte a OpenGL estándar y que el OpenGLS, aunque debería soportarlo también según la definición del Chrono Group, que no se mojan porque tendrían que hacer más testeo y tardarían más en sacar los drivers y los productos. Pues hay un producto, son dos DLLs que se llama AMD OpenGL Simulator, que son simplemente dos DLLs que colocas en la misma ruta que tu programa que utiliza OpenGLS y a partir de ahí lee el código necesario para poder traducir las
llamadas de OpenGL normal a OpenGLS. De esta manera hemos podido arrancar la aplicación anterior aquí en Windows. Si lo hubiésemos arrancado sin esas DLLs, seguramente habría dado más de un fallo, desde polígonos corruptos hasta fallos de ejecución. Otro de los trucos que tenemos es Visual Studio a muerte. Estamos allí acostumbrados a utilizar Visual Studio, es un, digamos que el IDE más utilizado y más productivo debido a la cantidad de plugins que tiene. Y estuvimos las primeras semanas solo en OS X con MonoDevelop. Bueno, MonoDevelop está muy bien, pero a la hora de la verdad se cuelga, se cierra solo, la navegación de objetos es horrible. Cuando quieres ver las propiedades de un fichero de código, solo te deja ver una propiedad al tiempo. Pierdes muchísimo tiempo utilizando solo MonoDevelop. Así que invertimos todo el tiempo necesario en centrar nuestro desarrollo en Visual Studio, y cuando fuese necesario para cambios concretos pasar a la plataforma de destino y hacerlos allí y tenerlo todo más o menos con un mismo método. Como utilizamos Team Foundation Server para control de código, ¿quién aquí ha utilizado alguna vez SVN o CVS regularmente? Está bien. Una buena práctica. Aprendes que tienes que utilizarlo cuando un día de repente el disco duro no te va y pierdes. Entonces, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo recupero mi código? Pues siempre que tengáis un proyecto, utilizad alguna solución de control de código. Nosotros utilizamos TFS, que está integrado con Visual Studio. Y hay un producto que se llama Team Foundation Server Explorer Everywhere, que es un plugin para Eclipse que simplemente te permite hacer conexiones a TFS y gestionarlo de la misma manera. Así que aquí en Windows tenemos Visual Studio con TFS, en Mac tenemos Eclipse con el Explorer Everywhere para control de código, y como editor de ficheros el MonoDevelop. Es un poco complicado utilizarlo al final porque tienes que coger, irte al Eclipse, obtener la última versión de código, abrir MonoDevelop, cambiarla, volver a Eclipse, subir los cambios, pero no, es la única manera que hay ahora mismo. Hasta que a MonoDevelop le hagan un plugin de TFS que parece que va a ser entre nunca y varios siglos. Otro, más que truco, otro palo que nos dio la vida a base de perder tiempo. Cuando hagáis un cambio, sobre todo en el render, o le añadéis un shader nuevo o lo que sea, no fiéis del emulador. El emulador está muy bien para aplicaciones de Cocoa. De hecho, es casi lo único que se ha pensado, pero cuando tienes que utilizar una aplicación de OpenGL en emulador de iPad o de iPhone, va mal, pero mal. Va tan mal que nosotros al principio, de hecho, creíamos que en vez de llamar a OpenGL el emulador, pasaba todas las instrucciones a Raster por software y entonces lo hacía por CPU, porque es que era increíble. En iPhone un juego te podía ir perfectamente a 30 frames, con un modelo con 20.000 polígonos, y en el emulador da gracias si te va a un frame por segundo. O sea, es imposible probar ahí. Y por contra, si pruebas los cambios en una aplicación para PC, como hemos hecho la de Windows, va a ir demasiado bien. Y luego lo vas a poner en el iPhone o en el iPad y eso no va a tirar ni para atrás. Así que cambio que hagáis, cambio que tenéis que probar levemente en el entorno que estéis utilizando, Windows o emulador, y cambio que tenéis que subir al teléfono o iPad y probarlo, pero extensivamente. Porque es la única manera que hay de saber si algo va a funcionar bien o funcionar mal. Y también al principio decidimos que, pues nada, que ya que estábamos le íbamos a dar soporte a todos no a todos, pero a casi todos los iPhone. Pero claro, cuando vimos que cada iPhone utiliza una versión de OpenGL, cada uno tiene una RAM, cada uno tiene una CPU distinta, al final dijimos, va a ser un infierno. O sea, vamos a tener el motor en 4 o 5 versiones, lo vamos a tener en versión para iPhone 4, que es compartida con iPad, para iPhone 3GS, y luego para los otros iPhone quizá una por cada uno. Dijimos no, simplemente como el juego tiene, digamos que determinada calidad visual y tal, nos vamos a limitar al último iPhone y al último iPad, y de ahí no vamos a salir, porque intentar dar soporte a todas las plataformas sería demasiado tiempo para luego el beneficio que vamos a conseguir. Porque además, cuando sale el iPhone 4,
¿quién conserva el iPhone 3? ¿Sale uno nuevo? Pues te lo compras, es lo que hace todo el mundo. ¿Que tiene 9 meses de viejo? Da igual. Me dice Steve Jobs que lo compra, pues lo compra. Y por eso simplemente decidimos dar soporte a iPhone 4 y iPad. Y bueno, pues hasta aquí ya no ha habido tampoco mucho que hablar. Si tenéis alguna duda, aprovechad ahora. ¿Sí, Ángel? Ah, vale. ¿Quién tiene alguna pregunta de algo, de lo que hayamos visto, algo que no haya visto y quiera preguntar? Primero que... Además de OpenTK, ¿qué otra forma intenta trabajar con OpenGL? Puedes trabajar directamente con OpenGL a pelo, pero tienes que hacerlo desde Objective-C. Y bueno, no sé quién aquí ha hecho Objective-C, pero yo lo considero un aborto que debería haber sido enterrado hace mucho tiempo en favor de un lenguaje más sencillo y más claro. Dime. También para iPhone, Sí. tengo entendido que, bueno, por experiencia puedes programar, digamos, las capas más altas del programa de Objective-C, pero luego el resto de clases pueden estar en C. Además. Sí. iPhone también puedes hacer tus propias DLLs y tal en C o en lo que quieras. De hecho, MonoTouch no tiene una máquina de .NET interna. Tú cuando coges y haces un programa en MonoTouch, eso te lo compila a código nativo. ¿Qué obtienes con eso? Rendimiento nativo, o sea, tu programa va a ir rapidísimo porque no va a ser interpretado en tiempo real como es César, pero al mismo tiempo el binario te va a ocupar 20 o 30 megas. Nosotros la primera demo que hicimos, muy simple, 180 megas de binario compilado. Que dijimos, vale. Y sí, puedes hacértelo, digamos, que en el lenguaje que quieras mientras finalmente se traduzca a código nativo. Lo que pasa es que, claro, si lo haces en C, pues te atienes a la poca flexibilidad de C. Si lo haces en Objective-C, acabas hasta las narices de lo especial que es, pero puedes hacerlo perfectamente. ¿Has preguntado? Sí, bueno. Es un engorro trabajar con OpenTK en Macintosh, ¿por qué no es más fácil que trabajar con Objective-C, que sí está soportado y tiene un IDE para él? Es decir, ¿sale rentable perder tanto tiempo con OpenTK en vez de hacerlo con Objective-C? En nuestro caso sale rentable por dos cosas, porque conocemos más César que cualquier otro lenguaje, digamos. Objective-C implicaría aprender Objective-C, aprender el API de Cocoa para inicializar la ventana y tal. Y bueno, hacer bastante funcionalidad a bajo nivel que digamos que OpenTK nos hace transparente, como es la creación de la ventana, algunas funciones concretas de, por ejemplo, matrices, vectores, todo eso está ya implementado en OpenTK y si no tendríamos que hacerlo nosotros. Y además, yo he usado muy poco Xcode, pero me gusta poquísimo. Más que nada porque no tiene algo ni remotamente parecido al IntelliSense, que puede ser de Visual Studio o algo de Completion de Blob. Y simplemente yo como entorno de desarrollo lo veo como un producto muy verde y que le falta muchísimo para siquiera asimilarse a un entorno de desarrollo como puede ser Eclipse o cualquier otro. ¿Y Apple se lo traga el programa en César? Claro, se lo traga por eso que te acabo de decir de que lo traduce a código nativo. O sea, en lugar de coger y que un binario de MonoTouch tenga por un lado el código en C y por otro lado una mini máquina de .NET, simplemente cogen el código C y lo traducen a llamadas nativas de sistema de iPhone. ¿Y eso podría colgarlo en el App Store? Claro, hace tiempo surgió un debate bastante grande que Apple cambió las normas de envío de aplicaciones, que solo se iban a poder programar en Objective-C. Bueno, ahí se armó un rifirrafe enorme. La gente que tenía aplicaciones hechas en C puso grito en el cielo, las que tenían hechas en Mono lo pusieron más aún. Los que tenían juegos hechos con el motor Unity, que es multiplataforma y utiliza César para scripting, bueno, esos ya dijeron, fuera, a quemar los iPhones. Pero al menos así se retractó y simplemente dijo que mientras el código final sea código nativo, que es como el que produce en MonoTouch y tal, que era una aplicación perfectamente válida. ¿Seguirías, o sea, recomiendas usar OpenTK aunque vayas a una aplicación 2D o no se tocaría más a mejor?
Pues eso ya depende de cómo sea tu aplicación y qué enfoque le quieras dar. O sea, si es una aplicación normal y corriente con controles y botones y tal, simplemente utiliza Cocoa, que es que está pensada para eso, para controles y de orden muy simple. Y si quieres hacer algo de más alto nivel, en plan un juego ya un poco más complejo o te quieres hacer tu propia librería de controles dentro de ese juego, pues simplemente recurre a OpenTK porque sabes que va a estar acelerado por CPU, por GPU. No va a ser como Cocoa, que simplemente es un montón de funciones que son ejecutadas en CPU y la GPU se utiliza para muy pocas cosas. ¿Alguien más? El rendimiento del 3D de los actuales smartphones, tipo Android Phone, Windows Phone, ¿cómo está? ¿Es muy potente? ¿Es una PlayStation 1, PlayStation 2? Vale, pues te voy a contar nuestra experiencia personal. Android, mal. O sea, Android está empezando a sacar smartphone con GPU dedicada, va un poco con retraso. Windows Phone está bien porque, por ejemplo, el procesador va a 1 GHz y la GPU va a 133 MHz. El problema es que, claro, como Windows Phone, todo es en código, es código interpretado, código manejado, tienes bastante rendimiento haciendo la aplicación en eso. Y bueno, lo poco que hemos probado en iPhone y en iPad es un monstruo. O sea, tenemos una demo que tenemos técnica, la tenemos tanto para Xbox como lo tenemos para todas las plataformas que soportamos. Y hay un modelo que no sé si lo conocéis, que es el Atrio de Sponza, que es un modelo con 100.000 polígonos. Windows Phone 7 tarda en cargarlo unos 6 segundos. Xbox 1,5. iPad es instantáneo. Y iPhone tarda medio segundo. O sea, se nota muchísimo la diferencia entre código nativo y código manejado. Y también que la arquitectura de iPhone y de iPad pues parece ser que están bastante mejor pensadas que las del iPhone y las del Windows Phone y las de Xbox. ¿Alguien que no sea ellos? Nada. Dime. ¿Cómo está el mercado de los smartphones? ¿Cómo? ¿Cómo está el mercado de los smartphones? Pues no hace falta preguntármelo a mí para saberlo. O sea, ¿cuántos iPhones ves por la calle? Casi todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos iPhone 7 ves por la calle? El de Camilo y el mío. iPhone tiene bastante arrastre. En plan de que la gente que empezó con el iPhone 1 se compró el 2, el 3, el 4, tal. Viene, digamos que, migrando usuarios. También tiene una tasa de usuarios nuevos bastante alta. ¿Qué ocurre? Que Android, como tiene 100.000 millones de dispositivos con tropecientas mil configuraciones y 500.000 fabricantes, pues todo hijo de vecino tiene un Android. Porque tienes un smartphone barato, con acceso a internet, digamos configurable y tal, por muy poco dinero. Así que parece ser que ahora mismo iPhone está un poco en recesión respecto a Android y Phone 7 está ahí luchando por intentar conseguir algo. Phone 7 lo malo que tiene es que de momento lo están adaptando los más incondicionales, porque todo el mundo dice, tal, Windows Mobile era una basura, cualquier producto de Microsoft, esto tiene que ser malo, esto tiene que dar un pantallazo azul. ¿Qué pasa? Que tú te pones a utilizar un Phone 7 un mes y dices, joder, es un cacharro súper bueno, pero es que no tiene ni soporte, ni futuro incierto, ni gente que lo tenga, así que ahí está un poco experimentalmente. ¿Lo de Nokia? Bueno, Nokia hace poco firmó un contrato con Microsoft de exclusividad para Phone 7. Los talibanes linuxeros dijeron que habían vendido su alma, tal cual. Y parece ser que a final de año van a sacar una gama casi exclusiva de smartphones con Phone 7. Veremos si no es muy tarde para el sistema operativo. Pasa como el King y dice Microsoft, adiós, dinero tirado, a la basura todo. ¿Qué le pasa aquí? No, King. No sé si has oído hablar, era una serie de smartphones tontos Tenían un target que era adolescentes porque traía Twitter, Facebook, plan de datos y tal, pero entre el mal marketing, las malas tarifas de voz y de datos y tal, le dieron un evento de inauguración que se gastaron $1 millón y al mes los teléfonos estaban muertos, abandonados y
un vertedero de Nuevo México. Bueno, la última pregunta, ¿a quién se la debe una pelota? Que no saque yo. Nadie se anima. Nada, me la quedo, ¿eh? Ah, pero a mí no me des pelota, ¿eh? Tú no vales. Venga, pregunta. ¿2D o 3D? Depende de lo que quieras. Pregunta. Yo siempre yo soy muy talibán de 3D y cualquier cosa que hago la hago en 3D. O sea, aunque sea Mario, lo hago en 3D. Ventajas, que tiene acceso directo a la GPU y está todo acelerado y lo controlas como quieres. Desventajas, pues que si no sabes 3D y sabes muy bien lo que haces, intentar imaginarte un mundo 3D con todas las funciones de 3D y tal es un poco complicado. Sobre todo para matrices, proyecciones y todo eso. Bien. De vuestra propia experiencia, Ujú. a la hora de ejecutar código de forma nativa, ¿ha habido en algún momento que el código nativo ha ido más lento? No. Porque Hasta ahora la única experiencia que hemos tenido con código nativo ha sido en iPhone y iPad y no, el rendimiento es muchísimo mejor que hemos obtenido en plataformas incluso como la Xbox. Bien, En Android el SDK que proponen es basado en Java. sí. ¿Hay OpenTK para Java? Pues no, porque OpenTK es solo para César. Java tiene sus propias librerías 3D, como son creo que era la JSR 184, y tienes que hacerlo de esa manera. Bueno, y también tendrá algún wrapper de OpenGL mediante Java. Así que tienes que recurrir a esa. Si quieres OpenTK tienes que utilizar Monotroid. Y Monotroid ahora está tan verde y tan inestable que no sale a cuenta, la verdad. No me puedo preguntar nada. Ah, vale. Tú ya tienes también. ¿Nadie quiere la última pelota? Venga, ¿se puede vivir los videojuegos ahí en España? Hombre, pues eso es muy... Bueno, tú no, que tú sí que vives, pero... Si coges y haces un Mario o un Tetris, obviamente no. Tienes que pensar alguna idea que os guste, que sea original y sobre todo que tenga un alto índice de retorno de jugadores. O sea, tú no haces un juego de... Tú no haces el Infinity Blade queriendo hacerte rico. O sea, un juego que dura media hora y es repetitivo, la gente se va a comprar porque es bonito. Tú tienes que hacer un juego pues que tenga puntuaciones, que tenga scores globales, que cada vez que te lo pases te bloqueas algo nuevo, algo que mantenga al jugador enganchado para que ese jugador diga, pues mira, este juego me ha costado 1 euro y le he sacado 20 horas de juego. Es la leche y lo vaya recomendando por ahí. Bueno, creo que nadie más. Pues me la quedo. Hala. Ya no tenéis más dudas de iPhone, no queréis criticarlo, alabarlo. ¿Cuántos tienen Mac, por cierto? Bueno, aquí todos. Vale, pues entonces la doy por finalizada y si queréis algo, mi blog, mi dirección de correo y mi Twitter. Aparte de la dirección del club que ha dicho Camilo antes, alicante.dotnetclubs.com y la lista de distribución que os podéis suscribir y cualquier pregunta que tengáis, os respondemos. Sean de .NET, sean de Microsoft o no lo sean.